Bendiciones a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, que a esta hora de este día, un día bendecido por parte del Señor para cada uno de nosotros, ustedes se encuentran disfrutando de la programación traída a ustedes por Centro Cristiano Vida Abundante. Agradecemos al Señor por mantenernos en comunicación con ustedes y es un honor y es un privilegio al mismo tiempo el poder llegar hasta donde usted se encuentre. Puede estar en el auto, puede estar en su casa, en su oficina, donde quiera que usted esté, pero usted está bajo la bendición de Dios porque se ha propuesto escuchar su palabra. La Biblia dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que usted está bendecido en este momento porque hizo el propósito de escuchar este programa y Dios se lo ha permitido. Así es que siéntase bendecido y dele la gloria a Él, ya que esta tarde, en este momento, de eso se trata el tema que traemos. Junto a mí se encuentra mi hermano Carlos Chitán. Hermano Carlos, bendiciones. Hermano, bendiciones, hermano Elías. Es un privilegio enorme poder compartir una palabra con los oyentes y las personas que nos miran en este momento. Amén. Creo que estamos viviendo uno de los tiempos más hermosos que podemos haber vivido. Amén. Y para el día de hoy vamos a compartir una palabra muy importante acerca de la creación. Y vamos a hablar del propósito de la creación. Amén. Y yo creo, hermano Elías, de que en la mente de Dios, al crear al ser humano, había un propósito enorme. Entonces, lo que Dios ha hecho en la humanidad, tanto las cosas que hizo como al ser humano, Amén. Ha sido de una gran bendición. Nosotros lo podemos ver y experimentar, ¿verdad?, con nuestros propios ojos. Amén. Y poder contemplar esa gran bendición que Dios ha hecho. Amén. Sí. Hay un pasaje en la Escritura y queremos en esta tarde, hermano Carlos, comenzar con esta hermosa lectura, y se encuentra en el capítulo 43 del libro del profeta Isaías, y es el versículo 21. Y dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El tema que tenemos en esta hora es el propósito de la creación. Y he estado pensando en cuanto a este tema porque al tiempo en que nosotros hemos llegado, existe una confusión tan grande que el mundo entero, si usted se ha dado cuenta, ha perdido el enfoque original de la razón por la cual Dios nos creó a nosotros. Dios nos puso acá con un propósito. Y aunque muchos teóricamente están conscientes de que Dios nos puso acá, nos creó con un propósito, pero sin embargo, los conflictos espirituales que existen nos permiten o nos arrinconan a nosotros de tal manera que descuidamos el pensamiento de la razón por la cual Dios nos tiene acá y nos invade la preocupación. Y no debería de ser eso así, hermano Carlos, porque todo lo que está sucediendo ahora en día, ya de antemano, se nos advirtió a nosotros de lo que sucedería en estos tiempos. Jesús mismo dijo, oiréis de guerra, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos y en fin, cuántas cosas Él nos informó de lo que sucedería. Pero sin embargo, nosotros al estar viendo el desarrollo de esos acontecimientos, nos da pánico. Y ese pánico producido por todo el desorden mundial, vamos a decirlo así, a nosotros nos ahorilla a que descuidemos la razón principal por la cual nosotros estamos acá, que es para darle la gloria a Él, porque nosotros somos la gloria de Él.
Así y es. debemos de darle a Él la alabanza. Amén. De manera que quisiera decirles a mis amigos y hermanos que nos están sintonizando en este momento, que traemos en esta tarde dos objetivos. Amén. El primero es que descubramos el propósito de Dios al crearnos o al crear todas las cosas y al hombre y el significado de nuestra existencia. Número dos, que una vez que hayamos reconocido que todas las cosas fueron creadas por Dios, proclamemos esta verdad a todo el mundo. Interesante, hermano Elías. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, lo que usted decía anteriormente, que uno de los propósitos de Dios al crear a la humanidad es de que reflejemos la gloria misma de Amén. Dios. Entonces, en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Un versículo más dice, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La Biblia está llena de pasajes, de palabra traída directamente de la boca de Dios, ¿verdad? La palabra del Señor. Es importante poder escudriñarla, entenderla. Es importante poner atención, ¿cuál fue el propósito de la creación? De la creación. Sí, ¿Por qué estamos nosotros acá? Sí, amén. ¿Por qué nosotros estamos acá? Y yo creo que cuando la persona hace ese análisis de la razón de su existencia, entonces llegará a la conclusión que llegó el mismo salmista David cuando dijo, Él nos hizo y no nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El versículo que leímos dice el Señor, este pueblo he creado para mí. Amén. Y entonces la siguiente frase dice, mis alabanzas proclamará. O sea, el ser humano está en esta tierra porque fue creado por el Creador. Amén. Y Él lo hizo con un propósito, y el propósito que lo hizo fue para que nosotros proclamemos su alabanza. Amén. Entonces creo que si nosotros le proclamamos la alabanza al Señor, nosotros disfrutaremos de una victoria extraordinaria. Si usted analiza en la historia del pueblo de Israel, los grandes eventos que sucedieron dentro de la marcha del pueblo de Israel, cuando ellos habían sido afligidos, lo que a ellos les produjo la victoria fue la alabanza. O el ejemplo de ellos tenemos el caso de Jericó. Sí, sí. Es el caso más común que nosotros encontramos, que en la peor circunstancia que se encontraban, ellos comenzaron a darle la alabanza al Señor y ellos pudieron contemplar la victoria. Y cuando usted, hermano Carlos, en medio de la tormenta, en medio de la desesperación, usted alaba al Señor, Satanás no toma control de su estado de ánimo. Exacto, sí. Amén. Y porque cuando Satanás toma control de su estado de ánimo, entra la desesperación en usted, entra el desánimo, entra en usted la desconfianza, y entonces usted comienza a pensar, ¿será que Dios me ama? ¿Será que es verdad que Dios me va a ayudar? Pero ese ya es el síntoma de que Satanás ha tomado control del estado de ánimo de esa persona por la ausencia
de la alabanza al Señor. De manera, como dijo Job, aunque Él me matare, yo en Él esperaré. El Salmo, el Isaías 43 y el versículo 21, creo que hemos leído ese pasaje que dice, este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. O sea que el deseo de Dios al crear al ser humano es para que le bendigamos, para que le adoremos, para que cantemos alabanzas. Ese creo que es el punto importante de la creación. Es que el caso, hermano Carlos, pienso que el caso de la creación del hombre, nosotros estamos conscientes de que nosotros somos materia. Sí. Esto es materia. Y la materia se deteriora. Tarde o temprano nosotros regresaremos de donde fuimos tomados. Sí. Pero sin embargo, en esta materia, el Señor depositó una parte de Él. El Señor depositó una parte de Él para que su gloria se reflejara. Entonces, cada persona, cada individuo, cada ser humano que existe en la tierra, en Él habita una parte de Dios. Exacto, sí. Entonces, esa persona, si él se da cuenta y hace un análisis, ¿cuál es el propósito de su existencia? Creo de que cuando Dios crea al hombre, dice que en el principio, nos dice Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Bueno, y después que Él hubo creado todo lo que nosotros podemos ver, como son los árboles, las aves, todo animal que está en la tierra, después de esto viene una palabra un poco más interesante, porque dice que Él piensa y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, ya estaba hablando Él un poco más profundo, hermano Elías, y si nos podemos analizar un poquito este pasaje, es que Dios ha creado todas las cosas que existen en el universo, el mar, la tierra, árboles, todo, aún los animales, todo. Pero cuando llega al punto de la creación del hombre, ahí se detiene. Quiere decir que Dios, para crear al hombre, no lo hizo nomás así de improvisión, sino No. que él pensó en algo diferente, en algo que pudiera recibir alabanza de parte del hombre que él iba a crear. Entonces, algo interesante que podemos entender en el pasaje es de que a todas las cosas les dio cierta forma de vida, pero cuando crea al hombre, como decimos nosotros realmente, ahí sí he hecho todo. Hecho todo. Porque usted puede ver, hermano, un árbol no puede hablar. No. Un animal no puede hablar. Quizás ellos se pueden comunicar entre ellos mismos conforme a lo que Dios les haya dado. Pero la única persona o a la única especie que Dios le permite, le da voz, le da ese aliento de vida, le da voces al ser humano. Sí. Y eso es para que nosotros podamos comunicarnos con Dios por medio de la alabanza, la oración. Pues fíjese usted que dice la Biblia, expresa que en toda la creación Dios dio la orden, sí, que se formara, que se creara, que se produjera. Pero cuando llegó el momento de crear al hombre, debido a la función que este ser iba a representar o a desarrollar en ese lugar donde él lo iba a formar, lo iba a plantar, dice que lo formó totalmente diferente de los árboles, totalmente diferente de las aves, de los animales. Dice que lo formó conforme a su imagen y semejanza. Sí. Entonces, una vez lo hubo formado, entonces ahora él inyectó en él la porción de vida, porque Él es vida, Dios es vida, Él es nuestra vida. Amén. Nosotros existimos por Él. Amén. Y el día que Él saque del hombre lo que de Él está, entonces el hombre cae. Sí. Entonces, pero me llama la atención eso de que
Dios dice que formó al hombre Ajá. del polvo de la tierra y una vez habiéndolo formado, entonces Él sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de Ok, vida. ¿por qué Dios hizo todo esto? El propósito de Dios al crear todas las cosas, en primer lugar, Dios creó todas las cosas para el disfrute del hombre. Esto se observa con claridad si vemos el orden como Él la formó. Fíjese bien, del reino animal, un mineral, Sí. incluido el aire, del firmamento, la tierra, el mar y todo lo demás. Luego viene el reino vegetal, dependiente del reino mineral. Luego viene el reino animal, que es dependiente del reino vegetal que sostiene la vida de los animales. Y por último, Dios creó al hombre para que gobernara todas las cosas. El propósito de Dios en la creación fue revelarse al hombre, creando para él un mundo hermoso y dándoselo para que lo disfrutara y dominara. Después que creó al mundo, Dios preparó un lugar especial en el huerto del Edén. El huerto del Edén. Fíjese, hermano Elías, que el huerto del Edén, cuando yo leo este pasaje que Dios crea el huerto del Edén para bendición del hombre, porque él ya había pensado de que el hombre iba a necesitar comer. Sí. Entonces, de forma, en el huerto del Edén había de todo, no había falta de nada, excepto, dice la Biblia, de todo árbol podéis comer, pero excepto uno. Hay condiciones. Eso no. Ese es mío, ese no lo van Sí. a tocar. Bueno, pero de lo demás ustedes pueden comer de todo. Eso quiere decir, hermano Elías, de que Dios, en el propósito de Dios, al crear al ser humano, era porque quería bendecirlo. Ujú. Lo quería bendecir, y de hecho, de antemano ya tenía la bendición para Ya. el ser humano. Le puso en el huerto del Edén todas las cosas para que no le hiciera falta nada. Algo interesante, hermano Elías, que podemos verlo así de esta manera, es de que cada árbol que nosotros podemos ver en el huerto del Edén, cada árbol nosotros podemos pensar que eso simplifica una bendición para el ser humano. Una bendición. Cada árbol plantado en el huerto del Edén puede significar una bendición. Ahora bien, fíjese que analizando un poquito la Biblia, encuentro yo aproximadamente unas 8,000 promesas de bendición en la Biblia. 8,000 promesas. Quiere decir, el huerto que Dios nos ha encomendado a nosotros como seres humanos es la vida. Ujú. Entonces, en esta vida, en este mundo, tenemos alrededor de unas 8,000 aproximadamente bendiciones. Hablando, si fueran los árboles plantados en nuestro huerto, arriba de unas 8,000. Entonces, y si analizamos un poquito esto, cada árbol tiene ramas y Sí. cada ramas se van dispersando más. Quiere decir, hermano Elías, que nosotros estamos llenos de bendiciones. Una de las cosas que no debemos de descuidar de la perfección de la obra del Señor Sí. en la creación. En el huerto del Edén no había desgracias. No. En el huerto del Edén no había dolor. Ajá. En el huerto del Edén no hacía falta nada. Nada. Ahora, ¿cuándo fue que todo esto comenzó a aparecer en el huerto del Edén? Después de la desobediencia. Después de la desobediencia, cuando el hombre pecó, entonces comenzó el hombre a sentir. Es más, yo creo que si el hombre no hubiera pecado, hermano, no se envejeciera. Sí. Pero el envejecimiento es producto del pecado del primer hombre que Dios creó. Ajá. Porque el pecado comenzó a cargarlo. Mire, una persona, por ejemplo, dice el salmista, creo que el salmista David es de Salomón, dice que la amargura Sí. seca los huesos. Sí. Entonces, se envejece la persona que está en pecado.
Pero una persona que tiene la bendición de Dios es un hombre que vive feliz toda la vida, sonríe, está agradecido con el Señor, tiene tiempo para darle la alabanza, darle la gloria a Él. Y eso es lo que Satanás no quiere en el ser humano. Ajá. Por eso lo tiene atado. Sí. Y dice la Biblia que Él anda alrededor del cristiano como un león rugiente. Pero no es un león. ¿Cómo? Es como un león Sí. por el ruidazo que Por hace. Porque él Sí. solamente con el ruido quiere intimidar a la Intimidar, persona, sí, sí. porque no quiere vernos felices a nosotros, glorificando al Señor. Sí, sí, sí. Interesante. La verdad que cuando nosotros pensamos el propósito de Dios en la creación y lo analizamos un poco más a fondo, nos damos cuenta de que el hombre tiene que estar dándole gracias a Dios en todo, como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 16. Dice que hay que dar gracias a Dios en todo, porque esto dice, dar gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, eso debe de ser realmente nuestra respuesta todos los días al entender el propósito de la creación de Dios, ¿verdad? De estar agradecidos y dar gracias a cada momento por lo que Dios cómo nos ha bendecido Dios. Ahora, una pregunta para usted. Uh-huh. Ahora que hemos hablado acerca del propósito de la creación de Dios, al crearnos a nosotros, al ser humano, ya dijimos que su propósito era de que nosotros le diéramos la gloria Amén. a Él. Amén. Ahora, pero cuando el hombre pecó, entonces se detuvo, ese propósito fue interrumpido, Sí. porque ya el hombre dejó, ya no le dio la gloria a Dios. ¿Qué sucedió después? El hombre realmente cayó realmente en pecado. Uh-huh, pero la Biblia misma nos dice que para eso apareció el Hijo del Hombre. Entonces tuvo que haber un sacrificio ahí para que ahora el Jesucristo pueda reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Por medio de su sangre. O sea, ahora está Jesucristo realmente va a ser la única persona que nos puede encaminar ahora a Dios. O sea que a pesar de que el propósito de Dios al crear al hombre había sido interrumpido, pero aquí sucedió una acción opuesta. Digo, en el aspecto de que el desobediente es el que viene a pedir perdón para poder una vez más recuperar lo perdido. Pero en vez de esa acción del infractor, fue el Señor quien buscó cómo solucionar eso para continuar con el propósito definido por el cual Él nos había creado. Amén. Ahora entramos con el pasaje que usted mencionó de la aparición de Jesucristo. Sí, sí. Es interesante realmente cómo Dios da también la solución para el pecado, ¿verdad? Dios da la solución. Ahora, en nuestro tiempo, la única solución para llegar al Padre es Jesucristo. Es Jesucristo. Y de esa manera vamos a tener que entender el propósito de la creación de Dios. Entonces para que nosotros lleguemos a comprender lo que Dios ha hecho, las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, va a ser de única manera por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por el Hijo. Entonces, sí, vale la pena mencionar el pasaje cuando dice, porque en ningún otro hay salvación. Sí. Porque no hay otro nombre. Sí, no hay otro nombre. Más porque como fue Él el que vino a acercarnos al Padre, a nosotros. Sí. ¿Ve? Entonces, el consejo para nuestros amigos y hermanos que en línea pues están pendientes de esta programación sería, hermano Carlos. Que analicemos el objetivo o el propósito de Dios al crearnos. Y uno de los propósitos más grandes que Dios pone, ¿verdad? Y nosotros es que nosotros respondamos con nuestra alabanza y adoración. Ese es uno de los propósitos por el cual fuimos creados.
Entonces debemos reconocer que Dios merece toda gloria, todo honor, toda alabanza, porque para Él fuimos creados. Para Él, para eso Para eso fuimos fuimos creados. por Él. Sí, por Él. Amén. De manera que, amigo y hermano, damos gracias al Señor una vez más por usted. Ahora le invitamos a usted para que comience a darle la gloria al Señor. En cualquier circunstancia que usted se encuentre, acuérdese que después de la tormenta viene la calma. Detrás de la montaña existe un valle. Detrás de las nubes existe un sol que está brillando. No lo vemos, es cierto, no lo vemos, pero está Amén. ahí. Entonces, en cualquier circunstancia que usted se encuentre, Jesús está a su lado y Él quiere escuchar de parte de usted una alabanza, un gracias Señor, un te amo Señor, un Jesús, qué bueno eres para conmigo. Eso es todo lo que usted necesita hacer. No le voy a decir que el dolor desaparecerá. No, el dolor es producto de la desobediencia del primer hombre. Nosotros traemos la marca del pecado arrastrándola y se llegará por toda nuestra existencia. Pero sepa usted que el día que esta materia se deteriore, de aquí saldrá lo que lo que del Padre es, lo que un día Él inyectó, ese soplo de vida. Esa es lo que a nosotros nos permite reconocer que existe alguien que nos sostiene a nosotros. Amén. Alguien que nos provoca decir, como digo salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que esta corta meditación o esta plática haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y los bendecimos desde Centro Cristiano Vida Abundante, un lugar de adoración y restauración. Oramos para que su vida sea edificada, para que encuentre realmente el propósito de Dios en su vida. Oramos por cada uno de ustedes. Donde ustedes están, que Dios los bendiga, los guarde y los fortalezca de una manera muy especial. Así que nos despedimos desde ya y que el Señor los bendiga grandemente.